Un cordial saludo a todos y todas. Hoy estamos aquí reunidos con el fin de hablar de prueba testimonial. A lo largo de esta hora u hora y media en que estaremos aquí reunidos, vamos a abordar diferentes aspectos desde las generalidades propias de este medio de prueba tan importante en el ejercicio de nuestra profesión, y adicionalmente veremos una serie de particularidades y unas recomendaciones muy importantes para que todos los abogados defensores del Estado, cuando estén frente a este medio de prueba, puedan obviamente ejercer acciones, actividades completamente estratégicas con el fin de que este medio cumpla el objetivo para el cual es practicado o es solicitado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra charla. La prueba testimonial está definida en el Código General del Proceso y está definida en el artículo 165, que nos dice que es un medio de prueba, y es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez bajo la gravedad de juramento sobre conocimientos que tienen de hechos en general y que guardan relación con el objeto del litigio, del cual claramente no es parte. Entonces vemos que desde esta definición que está contemplada en el Código General del Proceso, ya podemos ver unas características fundamentales de este medio de prueba que tienen que ver y que son las siguientes. La primera de ellas es que el testigo solo puede ser una persona natural. El testigo nunca podrá ser una persona jurídica, ¿sí? Recordemos que es un medio de prueba personal, y obviamente cuando hablo personal no puede ser ni por interpuesta persona, no le puedo pedir el favor a alguien que rinda testimonio por mí. Solamente yo, quien conocí los hechos por los cuales fui llamado al proceso, puedo o estoy llamado a rendir el testimonio en el marco de un proceso judicial. Lo segundo de ellos es que el testimonio, ¿sí?, para que exista, para que sea válido y obviamente para que tenga eficacia, debe siempre ser rendido bajo gravedad de juramento. Si el testimonio no fue rendido bajo gravedad de juramento, es un testimonio que obviamente carece de validez y carece obviamente de existencia. También nos dice que para que yo sea testigo, yo debo ser un tercero ajeno al proceso. Yo no puedo ser parte del proceso. Y es apenas obvio, ¿sí? Si yo fuera parte del proceso, pues claramente a mí lo que me tendrían que hacer como parte del proceso sería un interrogatorio de parte, pero no me llamarían al proceso a que rinda una declaración como un tercero ajeno, que obviamente es lo que nos conlleva a la charla de hoy, que es precisamente este medio de prueba testimonial, ¿sí? Entonces, claramente es muy importante que el testigo, ¿sí?, no sea parte, sea ajeno al proceso, ¿sí?, pero obviamente le constan algún tipo de circunstancias propias del proceso judicial. A mí me gusta, antes de dar todas esas generalidades y pasar la definición, dar unas recomendaciones iniciales acerca de este medio de prueba testimonial. Y el primero de ellas, la primera recomendación que les quisiera hacer, es que siempre tengan presente que el testigo, yo lo llevo al proceso, yo lo escojo y solicito, ¿sí?, esta práctica, esta prueba, no para llenar el proceso de pruebas. Doctores, por favor, recordemos, ¿sí?, el testigo siempre tiene que ser bien elegido. Debo tener claro qué es lo que pretendo demostrar con el relato que ese tercero va a hacer en el marco del proceso judicial. Yo no puedo llamar a 20 personas, 25 personas o las personas que sean necesarias para llenar el proceso de pruebas. No, eso no está bien. Eso no es lo correcto, ¿sí? No es metodológico. Entonces, por eso, siempre mi primera recomendación es: cuando usted quiera solicitar una prueba testimonial, piense primero, ¿qué es lo que yo necesito probar? ¿Qué es lo que yo quiero que el juez conozca a través de él? ¿Qué es lo que sabe esa persona que es importante al proceso y que yo no puedo probar con otro medio de prueba diferente? Entonces, cuando yo ya resuelva esas inquietudes, pues ya voy a poder determinar a ciencia cierta cuál es la persona, qué es lo que quiero probar y cuál es el valor que espero que el juez le dé a ese testimonio o a esa declaración de ese tercero. Acá hay una afirmación que siempre digo en todas las charlas, es que el testigo en muchos procesos judiciales es vital, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Como ya lo he dicho antes, a nosotros nos encanta y nos encanta llevar testigos a los procesos judiciales. Creemos que si no pedimos un testigo, es que el juez no nos va a creer.
Pero ojo con esto. Como yo ya les reitero, les repito, ¿sí? Si yo no escojo bien al testigo, probablemente pues yo terminé surtiendo el efecto contrario a lo cual yo quiero. ¿Cuál es el efecto contrario? Que obviamente termine haciendo una manifestación contraria a los supuestos fácticos que yo estoy probando y obviamente contraria al juicio de valor que yo estoy haciendo y que yo espero que el juez haga en el marco de un proceso judicial. Pensemos, por ejemplo, que yo llevo a un testigo que yo no preparé, no le informé a qué fue el proceso, no lo escogí bien y terminé obviamente contradiciendo toda mi estrategia de defensa que plasmé en la contestación de la demanda o que obviamente pretendí probar con otros medios probatorios. Un tema muy importante y yo los invito a observar diferentes, ustedes pueden ingresar a YouTube o a los diferentes canales digitales que hay en Internet y pongan Prueba Testimonial Colombia, pongan videos de prueba testimonial y se van a dar cuenta de una particularidad. Cuando vemos pruebas testimoniales cuando las partes son un particular y una entidad del Estado, vamos a notar una diferencia muy grande. ¿Cuál es esa diferencia que yo particularmente he notado? Es que los testigos de la contraparte siempre van muy bien preparados, ¿sí? El testigo de la contraparte no se pierde, el testigo de la contraparte sabe a qué va, sabe qué es lo que pasó, pero a diferencia de algunos testimonios que yo he presenciado y que he visto también a través de canales digitales, ¿sí? Que están ahí colgados para fines académicos, pues me he dado cuenta que muchas veces llega el testigo que uno solicita, que yo como abogado defensor del Estado solicito, y el juez comienza a preguntar a los generales de ley, luego le pregunta si sabe para qué viene, el señor o la señora le dice, no tengo ni idea, ¿sí? Está más perdido, no tiene hilo conductor, frente a las preguntas que uno espera que resuelva asertivamente frente a los hechos que yo pretendo probar en el proceso, pues responde por los lados, no sabe o no le consta y resulta y acontece que la prueba pierde utilidad. Cuando yo hago referencia a que la prueba pierde utilidad, ¿sí? Significa que el juez no va a poder hacer una valoración de cara a lo que yo como apoderado pretendo probar, ¿sí? De cara a los intereses litigios de la entidad. Recordemos en este primer momento que la prueba, todo medio probatorio, para que obviamente produzca eficacia, debe contar con 3 características. El primero es que el medio probatorio debe ser conducente, ¿sí? Es decir, el medio probatorio debe servir para lo que yo pretendo probar en el proceso. Debe ser pertinente, es decir, debe guardar correspondencia con ese supuesto fáctico y jurídico que yo tengo en mi demanda o en mi litis. Y tercero, debe ser útil. Por eso yo les digo, de nada sirve llevar a un testigo si no hay utilidad en la declaración que ese tercero hace de cara al proceso judicial. Mi cuarta recomendación es que tengan presente que en el CEPACA no hay una regulación específica acerca de la prueba testimonial. Entonces, toda la remisión normativa se tiene que hacer al Código General del Proceso. Si ustedes están interesados en conocer más de la prueba testimonial, saber cuál es el marco de regulación, ¿sí? Cuál es ese contexto en el cual yo me tengo que mover, pues claramente tengo que remitirme a las normas que están contempladas en el Código General del Proceso y obviamente la jurisprudencia relevante y pertinente para el efecto. Adicional a lo anterior, y una recomendación muy importante a todos y todas los abogados defensores del Estado. Yo como abogado o abogada del Estado, yo no llevo un testigo para reafirmar una norma, ¿sí? Para reafirmar un punto de derecho. Es decir, yo como abogado, yo no puedo llevar un testigo a enseñarle derecho al juez. Recordemos que el testigo lo que hace es validar unos hechos que él vio como ajeno del proceso, pero de ninguna manera yo puedo pretender con el testigo que reafirme, por ejemplo, qué es lo que dice una norma, cuál es el alcance de una norma, porque yo no puedo probar eso frente al juez. Para eso es el juez. Para eso el juez es conocedor y experto en derecho. Él es el que me debe resolver el problema jurídico. Pero yo no puedo demostrar un punto de derecho o validar puntos de derecho con un testigo. Realmente, pues digamos que pierde credibilidad el testimonio, pierde seriedad en lo que se pretende con el testimonio. Entonces es una recomendación muy vital para que ustedes siempre tengan esto de presente. ¿Cuáles son esas características más importantes del testimonio? Ya vimos unas primeras
que obviamente se extraen de la definición de carácter legal que nos da el Código General de Procesos. Ya vimos unas recomendaciones iniciales que no quería dejar de pasar por alto, pero ahora sí, centrémonos en las características propias de este medio de prueba. Lo primero que podemos decir del testimonio es que el testimonio es un acto jurídico que debe ser conscientemente ejecutado. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque produce efectos en derecho, ¿sí? ¿Efectos en derecho en qué momento? El momento del proceso, ¿sí? Porque debe ser conscientemente ejecutado. Y ustedes ya lo vamos a ver más adelante cuando miremos los requisitos de validez, eficacia y eficiencia del medio de prueba testimonial, ¿sí? Que obviamente el testimonio pues va a ser inválido si efectivamente la persona no está en un estado de conciencia alterada por cualquier circunstancia, uso de sustancias embriagantes o cualquier situación que lo altere la realidad. Por eso es muy, muy importante la percepción que uno tenga como apoderado de cara, por ejemplo, cuando me presentan un testigo de la contraparte, que yo vea que efectivamente el acto fue consciente, que el acto no está viciado y que la persona obviamente está en plena capacidad de responder lo que se le va a preguntar. Es un acto eminentemente procesal, esta es la segunda característica. Entonces ya, yo creo que ya alguno muy juicioso me va a decir, pero ¿por qué es un acto eminentemente procesal, doctor Camargo, si efectivamente yo puedo solicitar que el testimonio se practique antes del proceso? Claro, usted puede perfectamente solicitar, ¿sí? Y anticiparse a la práctica del testimonio para asegurar la prueba antes de un proceso judicial y puede efectivamente ser tomado como un mecanismo extraprocesal, pero ojo, ¿sí? Cuando yo hablo que es un acto eminentemente procesal, así la práctica del testimonio haya sido antes del proceso, la incorporación debe hacerse dentro del proceso, ¿sí? Y de hecho hay una ratificación del testigo dentro del proceso y únicamente va a surtir efectos jurídicos en la medida que yo lo incorpore en el proceso judicial. Entonces, bien, yo puedo haber tomado el testimonio antes del proceso. Si yo no lo incorporo en el marco del proceso o yo no lo hice en la oportunidad legal que tuve para hacerlo, pues obviamente va a perder todo valor legal de cara al proceso judicial. El testimonio es un medio de prueba judicial, no es una fuente de prueba. Esa es nuestra tercera característica. Y acá, pues, les quiero como hacer un recorderis de lo que vimos en la academia, ¿sí? En sus pregrados, en sus posgrados. ¿Cuál es la diferencia entre fuente de prueba y el medio de prueba? La fuente, pues, obviamente, es una situación que subyace antes del proceso judicial, que nace antes del proceso y que existe per se antes del proceso. Fíjense que el testimonio, yo me traigo un hecho que es anterior al proceso, pero que únicamente toma relevancia jurídica en el proceso judicial. Cuando yo como testigo, cuando la persona como testigo va a rendir ante el juez aquello que percibió como un tercero ajeno en el proceso. Entonces es un medio de prueba judicial que trae una fuente de prueba de cara al proceso judicial y por eso no se puede confundir entre qué es fuente de prueba y el medio de prueba. Como medio de prueba, tiene las siguientes características adicionales. Es indirecta. ¿Por qué es una prueba indirecta? Porque yo no lo hice, yo lo presencié, ¿sí? Pero adicionalmente es un medio de prueba indirecta porque el juez no lo va a ver. Por ejemplo, como en la inspección judicial. Cuando uno está frente a una inspección judicial, podemos decir que la inspección judicial es un medio de prueba directo de cara al operador jurídico. ¿Por qué? Porque el juez va a mirar qué es lo que pasó, va a mirar los documentos, Cuando uno habla de una prueba documental, claro, el juez es un medio de prueba directo. ¿Por qué? Yo allego mi prueba documental, el juez la va a estudiar y la percepción que el juez va a tener frente a ese documento va a ser de carácter directo, doctores. Pero cuando yo hablo de un testimonio, el juez simplemente se va a dar cuenta de algunos hechos o va a valorar algunos hechos o circunstancias por lo que le cuente otra persona que sí los presenció de manera directa. Entonces, obviamente, para el juez, pues, su percepción va a ser de manera indirecta. ¿Por qué es personal? Porque pues, bien lo establece desde la misma definición que ya lo vimos en el primer slide, ¿sí? Solamente puede ser rendida por la persona que presenció o escuchó las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ¿sí? De las cuales les va a dar cuenta el juez de cara al proceso judicial. Es representativa e histórica. ¿Por qué? Porque el testigo, esa persona natural,
va a ser un relato de lo que vio, escuchó, presenció y demás, y va a contar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que evidenció tal supuesto. Y además es histórica, ¿por qué? Es histórica porque es anterior al proceso. Un testigo no se le permite hacer deducciones hacia el futuro. Rara vez va a contar eventos presentes. Él va a contar solamente situaciones pasadas, situaciones que presenció y que son relevantes de cara al proceso judicial. Ya han pasado las características que son vitales tenerlas en cuenta, doctores, para cuando ustedes vean que un juez es una valoración de carácter probatorio y que va a decir, le tengo en cuenta el testimonio y le va a dar valor probatorio al testigo X, al testigo Y, o por qué no se lo va a dar. Si usted tiene claro cuáles son esas características fundamentales del testimonio, se va a dar cuenta efectivamente qué es lo que está sucediendo en esa valoración probatoria. Ahora bien, hablemos de clases de testigos, ¿sí? Y que son muy importantes. No únicamente por acá hacer una lista de cuáles son esos testigos, ¿sí? Que podemos encontrarnos frente al proceso, sino que van a ser vitales porque de eso va a depender las tachas que usted va a interponer en el marco del proceso judicial o la valoración que el juez vaya a hacer de cara a ese testigo. Y también para usted va a hacer una hoja de ruta de cara a lo que el testigo puede o no puede hacer en el marco de un proceso judicial. El primer testigo es el testigo que llamamos el testigo común. Doctores y doctoras, es el testigo común y corriente, cualquier persona que presenció unas circunstancias de tiempo, modo, lugar, que va y se las cuenta al juez. Entonces, digamos que ese es el testigo que encontramos en el 95% de los procesos. El segundo testigo es el testigo de oídas. ¿Cuál es ese famoso testigo de oídas? El testigo que va y le cuenta al juez algo que se enteró de boca de otro, es decir, que escuchó lo que pasó por otros, ¿sí? Que sí presenciaron esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que se están debatiendo en el proceso. Es muy importante, doctores y doctoras, que entendamos que, que el testigo de oída sí es válido que se acepte como medio de prueba, ¿sí? Es válido que la persona vaya. Yo no puedo alzar la mano y decirle, señor de juez, tacho al testigo de oídas, tacho el siguiente testigo porque es un testigo de oídas. No, no, señores, el testimonio es válido, ¿sí? Lo que pasa es que va a haber, digamos, una valoración diferente cuando el juez le corresponde hacer esa actividad, porque obviamente, pues digamos que no va a tener la misma valoración frente a la persona que cuenta su relato porque lo conoció de manera directa y personal frente a otro que simplemente se enteró por lo que otro le contó. Entonces, digamos que la valoración va a ser relativa, pero no significa que la valoración de cara al juez sea nula. En tercer lugar, tenemos el testigo técnico. El testigo técnico es aquella persona que posee unos conocimientos especializados y que cuando hace su relato se vale de él para contar lo que sucedió. Y por favor, no confundamos ni al testigo técnico con el testigo experto, ni al testigo experto con el perito, porque son tres personas completamente diferentes. Y ya vamos a mirar las diferencias y les voy a contar acá cómo los podemos diferenciar. ¿Qué es un testigo experto? Discúlpeme, ¿qué es un testigo técnico? Un testigo técnico, como ya vieron la definición que está aquí en la presentación, es aquella persona que cuando va a contar su relato frente al juez y ya tiene una experticia o un conocimiento especializado, va a contar su relato con una serie de adjetivos, con una serie de definiciones que solamente puede dar en razón a su profesión o experiencia. Yo les voy a poner un ejemplo. Pensemos si John Camargo, ¿sí? No sé, soy ingeniero civil y me di cuenta que hubo un accidente cuando yo estaba de vacaciones, yo estaba conduciendo camino a X parte y me llaman a mí como testigo y si yo soy ingeniero civil, probablemente yo voy a comenzar a contar al juez en calidad de testigo y voy a decir, sin hacer un juicio de valor alguno, voy a decir es que yo iba en la ruta que conduce de A a B y si notaba unos desniveles importantes que no eran acordes con las construcciones de X tipo y si noté que la señalización no estaba puesta a determinados ángulos y eso lo puede contar él. ¿Por qué? De cara a su experiencia. Fíjense que yo como abogado, yo no podría contar eso, porque ese juicio de valor yo no lo puedo hacer.
yo no puedo contar, ¿sí? Algo frente a lo cual no tengo un conocimiento especializado. Entonces, obviamente, si yo como abogado lo cuento, digo, simplemente yo iba manejando mi vehículo, ¿sí? Y a la altura de, o llegando a tal parte, me di cuenta que había un accidente y sucedió por lo que yo creo haber sucedido. Pero no no voy a alimentar o a nutrir este relato con una serie de elementos propios, como si yo fuera un ingeniero civil, pensémoslo de alguna manera. Entonces, claro, ¿cuál es este valor que hace este testigo técnico? El testigo técnico, si bien no va a hacer una valoración, porque él no puede, al testigo no le está dado decir, es que yo me di cuenta que el accidente pasó por X o Y, ¿sí? Es que yo me di cuenta que efectivamente la causa del accidente fue Z. Simplemente él se va a valer de una experiencia y eso se nota en su lenguaje, ¿sí? En lo que estudió, y obviamente lo vamos a notar en general de ley, y obviamente pues va a ambientar ese testimonio con más circunstancias, ¿sí? Que las que podría contar una persona común como yo. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Para que yo sea testigo técnico, no es únicamente lo que me hace testigo técnico, no es el lenguaje. Es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo hoy en día podrá creerse ingeniero, abogado, médico. No, no es el lenguaje. Lo que lo hace técnico es la experiencia o profesión de esa persona que nos cuenta su relato. Y obviamente, cuando yo estoy frente a un testigo técnico, pues yo debo aprovechar esas calidades que tiene esa persona para sacar lo mejor de él y que le pueda aportar el proceso. Entonces, claro, si yo me doy cuenta que estoy frente a un accidente de tránsito en carretera y me están demandando a mi entidad, y yo veo que el testigo cuando ya hizo lo general de ley y manifiesta ser ingeniero civil, de repente yo sí le puedo preguntar una serie de condiciones, una serie de características que yo creo que son determinantes de cara al proceso judicial y que obviamente él, en virtud de su experiencia o profesión, me las puede resolver en el marco de su audiencia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es el testigo técnico. Diferente es el testigo experto, que por favor, lo digo de antemano, nunca lo confundamos con un perito. ¿Cuál es el testigo experto? Es aquel que yo llevo al despacho judicial, aquel que yo llevo al proceso judicial para que me informe detalles de una ciencia, pero él no emite juicios de valor. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Y cuál es la diferencia con un perito? La diferencia con un perito es sencilla, y ya lo vamos a ver más adelante, pero yo me voy a anticipar, y yo creo que la principal diferencia entre el testigo técnico y el perito es que el perito sí emite un juicio de valor, ¿sí? Le toca emitir un juicio de valor, está obligado a emitir un juicio de valor, mientras que el testigo técnico, el testigo experto, no, él simplemente va a contar detalles de una ciencia profesional. Voy a poner un caso y un ejemplo aquí de tipo académico en un caso de responsabilidad médica. No tengo perito, no conseguí el perito, ¿sí? Necesito llevar a alguien, un testigo que le cuente al juez, ¿sí? Cómo es X o Y procedimiento, cuáles son esas formalidades, cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir, cuáles son los riesgos que tiene, cuál es esa práctica que yo hago frente al paciente. Entonces voy a invitar a un médico, ¿sí? Especialista en la materia y simplemente le digo, doctor o doctora, por favor, cuéntele al juez en el caso tal, qué es lo que habitualmente hacen como médicos ustedes para poder llevar esto. Él lo va a contar desprevenidamente. ¿Qué va a contar? Él no va a contar ni se va a referir a nada de lo que haya pasado en ese proceso de responsabilidad médica. Simplemente, si el problema está, digamos que en un mal procedimiento médico o en una falla asociada a un procedimiento médico, él va a contar desde su experticia cómo se hace por los médicos en general y qué riesgos tiene, qué riesgos posee, y así básicamente el juez lo que puede llevar a pensar es, bueno, eso se hizo de cara a la praxis que se tiene en la materia, ¿sí? A las buenas prácticas que se tienen en la materia, y no más, pero él nunca se va a referir si lo que se hizo estuvo bien o lo que se hizo estuvo mal. Simplemente va a dar detalles de su ciencia o de su arte en la materia. Entonces, miremos acá una cosa, porque también es importante el testigo experto. Muchas entidades les pasa, uno, que no tienen dinero para pagar un perito, ¿sí? Dos, que no consiguen el perito, probablemente el experto esté en otra entidad y que realmente no se justifica, digamos,
tener ese peritazgo en el proceso judicial si de repente yo puedo apalancar toda mi defensa con base en un testigo técnico y lo puedo conseguir en otra entidad del Estado o lo puedo conseguir, bueno, también puede ser una entidad privada que dé cuenta efectivamente cómo es la práctica en determinada materia para que el juez como que le quede claro el panorama de que lo que pasó es lo que realmente tenía que haber pasado, si ese es mi mecanismo de defensa. Espero no estar confundiéndolos con esto. Igual, al final de esta charla vamos a hacer un espacio para las preguntas y lo vamos a ver. Y creo que ahorita va a quedar con la diferencia entre testigo técnico y perito más claro en este momento. Como yo les dije, entonces podemos tener unas confusiones importantes entre qué es testigo técnico, qué es testigo experto y qué es un perito. Entonces pensemos acá, y aquí yo les traigo un cuadro comparativo para que miremos qué es el testigo y qué es el perito y por qué se diferencia. Miren que, por ejemplo, el testigo, sea testigo técnico, el testigo común, testigo de oídas, testigo experto, el testigo llega al proceso aportando su saber individual, es decir, esto solamente lo sé yo. Si es el testigo común, yo lo sé porque yo lo vi las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo soy el testigo técnico, pues con mayor razón, ¿sí? Yo lo vi, pero en razón a mi profesión o experticia, puedo contar mi relato de una manera mucho más especializada. El testigo de oídas también va a aportar un saber individual, porque escuchó lo que otro supo, pero lo escuchó él. Pero fíjese el perito, la diferencia con el perito, porque es que el perito aporta al proceso una opinión sustentada en la ciencia, técnica o arte que aprendió de otros, es decir, aporta al proceso un saber o un conocimiento que es de carácter colectivo, que es un conocimiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia muy grande. El testigo aporta un saber individual, el perito no. Miren acá lo siguiente que tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Cuando hablamos de testigo de oídas, si bien decimos que su valor es relativo o es de escaso valor, porque él lleva el proceso, lo que se enteró de otros, miren la diferencia tan importante con el perito. El perito llega al proceso aportando un saber que también se enteró de otros, ¿sí? Porque el saber no es propio, ¿cierto? Porque el perito aporta al proceso unos conocimientos que otros han descubierto, ¿sí? Pero mire que es de gran valor. Pero el perito no es de gran valor únicamente porque llega al proceso conocimientos que sabe de otros, ¿sí? Porque lo mismo le pasa al testigo experto. ¿Sabe por qué es tan importante el perito? Porque el perito, ¿sí? Su valor radica en que a pesar de que llega conocimiento que se enteró de otros o saberes de otros, él va a emitir su opinión personal y profesional sobre las circunstancias objeto del litigio. Entonces, miremos esto tan bonito realmente, porque fíjense que a pesar de que parece que se confunden en algunos puntos, sobre todo en el tema del testigo técnico, el testigo experto y el perito, yo creo que ya con esto queda claro, ¿sí? Miren, el testigo técnico y el testigo experto no pueden hacer juicios de valor, no pueden emitir ningún tipo de opinión dentro del proceso, mientras que el perito sí no emite la opinión sobre lo que se le pidió, pues obviamente su peritazgo no tendrá ningún valor. Fíjense que frente a al testigo, los hechos preprocesales van a determinar que una persona sea testigo o no. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo llamo como testigo al que sabe, al que supo, bien sea el testigo común, al testigo de oídas, al testigo técnico y aún al testigo experto, ¿sí? Pero son los hechos preprocesales lo que me determina mi condición de testigo. Frente al perito, ¿sí? Es que el perito no tiene relación histórica con los hechos del proceso. El perito no sabe nada del proceso, ¿sí? El perito va a rendir su dictamen con base en lo que yo le cuente del proceso, ¿sí? Pero no tiene ningún tipo de relación histórica con el proceso. El testigo no es fungible, es decir, no pueden cambiar un testigo por otro, o sea, es decir, no puedo decir, venga, el testimonio de John Camargo, cambiémoslo por el de Pepito Pérez, no, eso no puede pasar, ¿sí? O John Camargo rinde el testimonio o no lo rinde, porque su saber individual se va a perder si él no lo va a hacer de manera personal y de manera directa, tal y como lo prevé la norma, ¿sí? Mientras tanto, yo puedo cambiar el perito cuando las condiciones, obviamente, o las circunstancias se den,
y yo lo podría cambiar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque realmente no tiene relación histórica con el proceso, no tiene relación ninguna con las partes, y únicamente él va a dar cuenta o a emitir su opinión sobre unas circunstancias, sobre unos supuestos fácticos que él no conoce ni tendría por qué conocer. El testigo siempre va a declarar sobre hechos pasados o presentes, ¿sí? 95% pasados, 5% presentes. Y fíjense que el perito puede declarar sobre hechos pasados, presentes y futuros, es decir, porque claro, él va a tener una lógica inductiva y una lógica deductiva. ¿Por qué? Porque él va a emitir un juicio de valor, ¿sí? Con base en su conocimiento y su experiencia, él puede decir perfectamente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y el testigo, por último, narra hechos, mientras que el perito emite juicios, opiniones o cualquier juicio de valor. Entonces es muy importante, tómenle foto a este cuadrito para que nunca se les olvide esas diferencias tan importantes entre testigo y perito. Igual esa presentación la vamos a enviar a todos los correos electrónicos de los aquí presentes. Entonces, pero este cuadro creo que es muy relevante para nuestra práctica jurídica. Ahora bien, ya vimos la definición legal, unas recomendaciones iniciales. Es muy importante que entendamos cuáles son esos requisitos de existencia, validez y utilidad de cara a la prueba testimonial. Como requisitos de existencia tenemos, y ya lo repito lo que he dicho en varias oportunidades a lo largo de esta charla, es que la primera característica, el primer requisito para que exista el testimonio es que debe ser una declaración personal. Significa esto que está prohibido rendir un testimonio por delegación, mandato o intermedio apoderado por intermedio de representante legal o convencional, ¿sí? Debe ser la persona que presenció los hechos quien rinda el testimonio. En segundo lugar, y visto de la propia definición, para que el testimonio exista, debe ser una declaración de un tercero, ¿sí? En sentido estricto, quien rinde el testimonio no puede ser parte en el proceso. Y digo en sentido estricto porque hay una disposición en la cual cuando hay litis consortes necesarios, ¿sí? Uno podría pensar en que uno de los litis consortes podría ser testigo en el marco de ese proceso judicial, pero ahí está la disposición claramente en la norma, en el Código Penal del Proceso, cuando nos habla de esa excepción. Por eso prefiero decir que en sentido estricto, y no lo digo de manera general. En tercer lugar, el testimonio, ya lo dije antes, debe ser un acto procesal. Siempre debe materializarse o instrumentalizarse en el marco de un proceso judicial, independientemente si el proceso fue rendido antes de que se iniciara el proceso con fines procesales o judiciales. Y obviamente la declaración de testigo, para que sea válida, debe versar sobre eso, es decir, debe estar alejada de emitir juicios de valor alguno sobre las circunstancias objeto del litigio. En quinto lugar, tenemos que la declaración de testigo siempre deberá recaer sobre hechos pasados. También debe ser representativa, debe tener significación probatoria. ¿Qué significa que tenga significación probatoria? Pues que sea relevante para el objeto del proceso. Si el testigo va a contar algo que nada tiene que ver con el proceso, pues el testimonio se hace loco y no sirve, ni va a producir ningún efecto, ni va a tener ningún sentido frente a lo que yo pretendo hacer con este medio de prueba. Y en octavo lugar tenemos que el testigo no debe estar en estado de inconsciencia al momento de declarar, ya lo hemos manifestado antes, pero eso es para que tengan claro cuáles son los requisitos de existencia de este medio de prueba testimonial. Como requisitos de validez, ¿sí? Que es para que la prueba no me la declare nula en el marco del proceso, ¿qué debe pasar? En primer lugar, ¿sí? Se debe contar con el testimonio de forma legal, debiendo ser el citado quien lo rinde. Es decir, no puede ser o puede rendirse un testimonio pues, no puede haber coacción, no puede rendirse un testimonio por interpuesta persona, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En segundo lugar, el funcionario que recepciona el testimonio debe contar con competencia para ello. Eso significa que obviamente si estamos en el marco de un proceso judicial, es el juez competente quien debe recepcionar el testimonio. En los casos que permite la ley, se podrá hacer a través de despacho
comisorio, ¿sí? Pero también, pues obviamente aquí, como requisitos de validez, tenemos el de la competencia del juez, independientemente de la que se practique o se apruebe una comisión para la práctica de ese medio de prueba. En tercer lugar, pues obviamente debo tener una constancia de las condiciones habilitantes del testigo, cómo es su estado al momento de rendir el testimonio, y evaluar también de manera muy general cuáles son esas incapacidades mentales relativas o absolutas de cara al testigo. En cuarto lugar, el testimonio debe ser un acto consciente, libre de coacción. No pueden haber testimonios, obviamente, rendidos por la fuerza o en estados de amenaza y demás. Entonces es muy, muy importante que lo tengan en cuenta esto, ¿sí? Debe estar siempre precedido de juramento de forma legal. Si no hay juramento, pues obviamente el testimonio perdería completa validez. Y también debe cumplir con las demás formalidades de tiempo, modo y lugar que trae la norma para que el testimonio sea completamente válido. Requisitos de eficacia debe ser de testimonio, es decir, para que la prueba sea útil en el testimonio, debemos decir lo siguiente. El testimonio debe ser conducente, es decir, debe servir para demostrar la existencia del hecho que se pretende probar dentro del proceso, ¿sí? Y obviamente debe ser conducente porque no requiere ni una prueba que sea de carácter formal o una prueba que sea de carácter solemne. Ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, probar una compraventa de bien inmueble con un testimonio porque obviamente la norma exige que el único medio de prueba para probar la compraventa de bienes inmuebles aquí en Colombia es la escritura pública, junto con su correspondiente certificado de tradición y libertad. Bueno, eso ya es otro tema, pero acá el medio de prueba no puede ser un testimonio. Ahora, si yo quiero probar un estado de filiación, pues yo no puedo decir que el papá de Y es X a través de un testimonio. ¿Por qué? Porque obviamente me van a pedir una prueba genética, que es la que exige la ley, para que obviamente se dé por probado el supuesto hecho que pretendo. Entonces hay que ver que la conducencia del testimonio, es decir, esté permitida por la ley, ¿sí? Y no haya un medio de prueba solemne para probar lo que yo pretendo probar dentro del proceso. En segundo lugar, lo declarado por el testigo debe conllevar a predicar que se tiene conocimiento del hecho que se pretende probar. De lo contrario, el testimonio se torna ineficaz. Claramente, si yo no tengo conocimiento o cuando el testigo hace el relato de lo que conoció, ¿sí? Y de repente nos damos cuenta que él no tenía por qué haber tenido conocimiento o ni siquiera tuvo conocimiento, pues obviamente lo que él cuente no va a tener ninguna eficacia ni ninguna utilidad de cara al proceso judicial. El testigo adicionalmente debe tener esas condiciones físicas y psicológicas aptas al momento de rendir su declaración, ¿sí? Entonces es muy importante que el abogado, ustedes como abogados, defensores, evalúen obviamente de manera general a través de sus órganos de percepción, oído, vista, ¿sí? ¿Cuál es ese estado mental del testigo? Si es apto o no, si el testigo llegó en una condición de embriaguez o no, si está hablando de manera coherente o no, ¿sí? Obviamente no les estoy diciendo que le hagan un examen médico a su testigo, pero son cosas que ustedes a simple vista podrían detectar del testigo de la contraparte y que en determinado evento podrían tachar ese testimonio de cara al juez y decirle, por favor, que tome ese testimonio como no válido y obviamente como no eficaz. Y también, por favor, evalúen la capacidad de memoria del testigo, ¿sí? Porque resulta y acontece que los testigos de la contraparte, como se los dije al inicio de esta charla, van tan bien preparados muchas veces que parece efectivamente que el relato se los olvidan de memoria. ¿Sí? Entonces también es muy importante que uno tenga una técnica para preguntar y contrapreguntar o interrogar y contrainterrogar de manera tal que yo pueda indagar cómo es ese estado de capacidad de memoria del testigo. Y eso simplemente lo puedo hacer con dos preguntas de contraste. Pensemos, por ejemplo, yo le pregunto al testigo, señor John Camargo, dígame su fecha de nacimiento. Se la preguntará el señor pues en su momento, y yo voy a decir, no me acuerdo.
Pues espérese un segundito, saco mi cédula, no lo tengo tan presente. ¿Hace cuánto usted es casado? No, no sé, creo que hace 5, 8, 10 años. Si yo no me acuerdo de esas cosas básicas, imagínese cuando yo le pregunte, dígame usted cómo se entera de X o Y situación, ya objeto del proceso, y dice, el 5 de diciembre del año 1984, siendo las 13:50 de la tarde, pues usted ya puede contrastar que la capacidad de memoria del testigo no podía dar cuenta de ese grado de detalle que está contando en el transcurso de la diligencia, y obviamente que va a servir para decantar lo que sucedió o no sucedió en el proceso judicial. Entonces, por favor, tengamos en cuenta ese ejemplo. En quinto lugar, no debe existir ningún tipo de circunstancias que acepte la fidelidad de lo declarado por el testigo. De eso ya hemos hablado de manera suficiente. El testimonio, por favor, tienen que estar muy pendientes. Y acá hay una recomendación adicional, doctores y doctoras. Por favor, hay que estar concentrados al momento de que se rinda el testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo otras cosas y obviamente perdemos el hilo conductor a la narrativa del testigo, y obviamente no podemos darnos cuenta cuando el testimonio se está contradiciendo o no se está contradiciendo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando hagamos los alegatos de conclusión, pues podemos decir tranquilamente de cara a que el juez haga la valoración probatoria correspondiente, que entre la respuesta A y la respuesta Z hubo una contradicción bastante evidente en el relato que expuso el testigo. El testimonio, adicionalmente, no puede velar sobre una incapacidad jurídica, ¿sí? Eso significa que, digamos, uno no puede rendir testimonio sobre circunstancias que ya, sobre las cuales ya existe una cosa juzgada o existe una presunción de derecho en contrario. Entonces, digamos que es muy importante tenerlo en cuenta. El testimonio también, adicionalmente, debe cumplir con la razón de dicho. ¿Qué es la razón de dicho? Es el conjunto de motivos o circunstancias por medio de los cuales yo conocí el hecho, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo voy a dar cuenta de que un accidente de tránsito aquí al frente de mi oficina, ¿sí? Pues mi razón de dicho debe decir por qué yo conocí, por qué yo estaba en mi oficina, no sé, si el accidente ocurrió a las 11 de la noche y un horario de oficina es de 8 a 5, pues el abogado debe tratar de indagar porque yo a las 11 de la noche estaba aquí en las instalaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y no estaba en mi casa durmiendo. Entonces, obviamente debe indagar que por qué el testigo conoce lo que está contando, ¿sí? Y esa es la razón del dicho, porque hay una conexidad directa entre esas circunstancias por medio de las cuales el testigo estaba al momento de los hechos y conoció, obviamente, los hechos que va a dar cuenta de cara al operador judicial. Las conclusiones, y llamemos conclusiones o lo que dice el testigo debe ser claro y coherente, ¿sí? Cuando yo hablo de conclusiones no significa que esto sea un juicio de valor, es simplemente la conclusión de su narrativa, de su relato. Y por último, lo declarado por el testigo no puede exceder el objeto propio del testimonio. ¿Esto qué quiere decir con esto? No puede conectar hechos para sacar juicios de valor, ¿sí? Al testigo, ya les he dicho en varias oportunidades, no puede emitir ningún tipo de juicio de valor. Él no puede decir que porque A pasó a B, ¿sí? Eso es igual a C. No, a él no le ha estado eso. Es simplemente contar lo que presenció, escuchó o se enteró. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que son los motivos de sospecha y la tacha de testigos. Hoy ya no hablamos, cuando hablamos de motivos de sospecha o tacha de testigos, dice que frente al Código de Procedimiento Civil, frente al Código anterior, siempre hablábamos de la tacha de falsedad del testigo. No, hoy tachamos al testigo solamente de imparcialidad, no más, doctores. Que haya motivos de sospecha es otro cuento diferente, pero yo no hago ningún otro tipo de tacha. Entonces hay unos motivos de sospecha que llevan a predicar que de repente el testimonio se torna de manera imparcial. ¿Y cuáles son esos motivos de sospecha? El primero de ellos es el interés presunto que pudiese tener el testigo en el proceso. Es decir, que yo haya recibido algún tipo de rédito una vez yo presenté mi declaración. Si usted se entera, pues obviamente sí puede tachar al testigo y por ende debe presentar al juez de que hay un motivo de sospecha y que ese testigo obviamente lo va a tachar por imparcial. El segundo, el parentesco.
El tercero, la enemistad grave o la amistad íntima entre el testigo y la parte. En cuarto lugar, la dependencia económica que el testigo tenga con una de las partes. En quinto lugar, tenemos el carácter de apoderado o defensor de alguna de las partes, presente o pasado, ¿sí? En sexto lugar, tenemos los antecedentes deshonestos. Por ejemplo, que el testigo sea investigado por falta de testimonio en el marco de un proceso penal. Entonces, digamos que es un antecedente importante que yo debería llevar al proceso para que y hacérselo saber al juez. Y en séptimo lugar, la habitualidad de declarar. ¿Qué significa con la habitualidad de declarar? Que yo diga, mire, señor juez, cada vez que a mí me demandan como entidad pública, este testigo ha sido testigo en los últimos 25 procesos, con 25 personas diferentes, con 25 circunstancias diferentes, y es también un testigo recurrente en todo proceso con una entidad pública. Es una habitualidad para declarar claramente. Cuando yo le pongo presente al juez, pues lo que yo voy a decir es que el testigo pues va a estar viciado de imparcialidad y que su valor, al momento en que el juez efectúe, perdón la redundancia, esa valoración probatoria, pues no la puede hacer de manera absoluta porque tiene que tener en cuenta esas circunstancias que acabamos de describir. Ahora hablemos de las inhabilidades para rendir testimonio. El artículo 210 del Código Penal de Proceso establece que son inhábiles para rendir testimonio en todo proceso y en un proceso determinado. ¿Quiénes? ¿Sí? En todo proceso, los que se hallen bajo interdicción por discapacidad mental absoluta y sordomudo que no puedan darse a entender. Y son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar tengan algún tipo de afectación mental o perturbación psicológica que les impida obviamente hacer su narrativa de manera libre y consciente. Ahora vamos a hablar de la imparcialidad del testigo. Y el artículo 211 del Código Penal del Proceso establece que cualquiera de las partes puede tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de las 8 circunstancias que conté anteriormente. Entonces, la tacha deberá formularse con expresión de todas las razones y motivaciones en las cuales se funda usted como apoderado, y el juez obviamente analizará y valorará ese testimonio al momento de fallar de acuerdo con las circunstancias que ustedes le expusieron. Ahora hablemos, doctores, del interrogatorio. Y el interrogatorio o la regla del interrogatorio las van a encontrar en el artículo 220 del Código General del Proceso, ¿sí? Y obviamente señala qué tipo de preguntas no se deben hacer. Primero, las preguntas inconducentes, preguntas que no tienen nada que ver con el objeto del litigio, con los hechos procesales. Y entonces, digamos que esas son las preguntas que están prohibidas hacerlas al testigo de la contraparte y a mi testigo, ¿no? Dos, las manifestaciones completamente impertinentes, es decir, que no guardan pertinencia alguna sobre lo que estamos tratando. En tercer lugar, sí, las superfluas. Eviten, doctores, hacer preguntas que ya el juez les hizo en los generales de ley o puntos que ya fueron suficientemente claros o fueron aceptados al momento de que se trabó la litis. Entonces, digamos, no preguntemos lo que ya está dicho, ¿sí? Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. He visto muchos abogados que por una desconcentración comienzan a preguntar lo que el juez ya preguntó, lo que la contraparte ya preguntó, y realmente eso hace que usted como apoderado o como profesional del derecho pierda completa credibilidad por no estar pendiente, por no estar concentrada y por no saber efectivamente qué es lo que está pasando en el marco de su proceso judicial y más aún en el marco de su audiencia. Por favor, no pregunten ni acepten preguntas que tiendan a provocar conceptos o emisión de juicios por parte del declarante. Les reitero, les repito, al testigo les está prohibido, ¿sí?, emitir cualquier juicio de valor o cualquier concepto que tenga que ver con el objeto del litigio. Y obviamente tampoco le puedo sugerir la pregunta con la respuesta con la pregunta. Entonces tenemos que son esos tipos 5 de preguntas que no las vamos a hacer nunca al testigo. Y como recomendaciones finales, doctores, yo creo que podríamos tener las siguientes. Primero, por favor, preparen sus testimonios.
Uno no llega al proceso judicial a coger el expediente y a mirar en la demanda, en las pruebas, qué le va a preguntar el testigo. Uno debe llevar con un interrogatorio previamente armado, obviamente, que no es una camisa de fuerza, porque pueden haber circunstancias que nos vayamos enterando, bien sea porque el juez, ¿sí?, se las pregunta, el testigo ya las responde, las preguntó la contraparte, y obviamente eso hace que yo pueda comenzar a replantear mi formulación, mi estructuración de las preguntas con base en lo que el testigo va contando. Pero para eso yo debo tener dos estrategias. Primero, debo saber qué es lo que va a preguntar, y en segundo lugar, adicionalmente de lo que yo debo saber, qué es lo que voy a preguntar, debo estar muy pendiente de qué es lo que está diciendo el testigo para poder armar o formular nuevas preguntas que yo creo que puedan dar claridad mejor a los hechos o circunstancias que pretendo demostrar con él. Es muy importante, y eso es una recomendación, pero eso sí también es importante que la validen de cara al proceso que cada quien enfrente. Y es que es mejor que se escoja un testigo por hecho a probar. No vayan a traer 10 personas para probar un solo hecho. Si yo, con un solo testigo, yo creo que es suficiente, el testigo es serio, conoce el tema y va a contar lo que yo necesito que cuente, porque es la verdad, además, que yo cuente, pues escojamos solamente un testigo. O sea, es mejor tener un testigo que cuente lo que a él le consta que tener 3 testigos que se lleven la contraria. O sea, lo tercero, y creo que es este tema de las preguntas sugestivas, como ¿a usted le consta que el señor X o Y actuó con dolo por culpa grave? Pues no, yo no le puedo sugerir la respuesta al testigo, ¿sí? No le puedo dar de ninguna manera inducirle que lo que me tiene que contestar con la pregunta. Eviten hacer este tipo de preguntas. Por favor, ¿sí? Lleven un esfero, tomen apuntes, ¿sí? Tomen los apuntes pertinentes de todo lo que el testigo diga. No pierdan esa percepción con el testigo. Sé que en el marco de las audiencias virtuales esas percepciones, pues hay un grado de dificultad muy importante de cara a que yo no puedo percibir si el testigo está solo, si el testigo está con 3 personas más, si le están dando la respuesta detrás de la pantalla o no, ¿sí? Pero pues digamos que la práctica ya lo va haciendo uno, que uno sea un poco más intuitivo de cara a lo que está pasando en el marco de esta prueba testimonial. Pero para esto estar concentrado y debo estar preparado. Y nunca se les olvide investigar al testigo de la contraparte. Ya vimos cuáles son esos motivos de sospecha: que haya parentesco, que haya enemistad íntima, amistad íntima, enemistad grave. Los 8 motivos de sospecha que los expuse, pues obviamente usted cómo se va a enterar, pues porque usted le toca investigar. Ahora, no le estoy mandando a investigar con un detective privado al testigo, pero sí, por lo menos hoy en día todos estamos expuestos a medios, a redes sociales, en Google o en cualquier buscador, están toda la información de uno, obviamente la que es legal, ¿sí? Por favor, investiguen quién es la persona, qué relación tiene con los hechos del proceso, si es verdad o mentira que la persona conoció esas circunstancias de tiempo, modo, lugar que pretendemos probar. Entonces, por favor, no vayan a esa audiencia de manera desprevenida, no vayan a improvisar, ¿sí? No, si bien los relatos deben ser espontáneos, usted como abogado sí tiene el deber de estar preparado. Y ahora hablemos de unos tipos de temas que no quiero dejar pasar por alto, que tiene que ver con la oportunidad probatoria. Y la oportunidad probatoria para solicitar el testimonio, ¿cuál es la oportunidad que yo tengo para solicitarlo? ¿Cuándo lo puedo pedir? Yo lo puedo pedir en 2 momentos, ¿sí? Lo puedo pedir que se solicite una declaración anticipada, yo ya lo he hablado de esto al inicio de mi charla, con o sin citación de la contraparte antes del proceso y con el fin de asegurar la prueba, ¿sí? Entonces acá la citación del testigo la pueden hacer por cualquier medio idóneo. Lo único es que si no se cita a la contraparte futura de ese proceso judicial, obviamente yo tendré que hacer la prueba y llevar otras al testigo, decir que ratifique el testimonio y obviamente frente a la contraparte. Entonces digamos que es muy importante. ¿Cuándo lo va a solicitar? Lo vamos a solicitar en el caso de nosotros como entidades públicas, si yo soy demandante al momento de presentar mi demanda, y si soy demandado, debo solicitar la práctica del testimonio al momento de contestar la demanda. Pero también es muy importante recordar que este medio probatorio también se podrá decretar de oficio por parte del juez.
Para el decreto, para decretar el testimonio, pues obviamente el operador judicial, si reúne los requisitos legales para el efecto, simplemente ordenará su práctica en la audiencia correspondiente, y en la práctica vemos que la regulación está dada por el código, por el artículo 188 del Código General del Proceso, y ahí establece cuáles son esos pormenores de su práctica. Para la valoración del testimonio, esa oportunidad probatoria, tenemos dos momentos o dos artículos muy importantes, que es el artículo 188 del Código General del Proceso, que dice voy a devolver un poquitico acá, cuando yo les hablaba de lo de la declaración anticipada, que uno puede obtener la prueba antes del proceso. Miremos que acá en el artículo 188 nos dice lo que yo efectivamente les vengo diciendo, que el testimonio no va a tener ningún tipo de valor, ¿sí?, si no se cita a la persona contra la que se aducen los hechos del proceso o no concurre a la audiencia de ratificación. El artículo 192 también establece que la confesión que no provenga de todos los lícitos consortes necesarios se tendrá como un testimonio de un tercero. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que uno como parte no podía ser testigo del proceso en sentido estricto? Eso hace referencia a este artículo 192, ¿sí? Ese artículo 192, cuando nos habla de la confesión, nos dice, oiga, si hay un litis consorcio necesario y va a haber una confesión, si la confesión no proviene de todos, se tiene que tener en cuenta como testimonio. Entonces, fíjense que la única excepción en la cual la parte podría llegar a ser considerada testigo. Esa es la previsión de la que yo le hablaba al inicio de esta charla. Y para la tacha del testimonio, bien sea por inhabilidad o imparcialidad, pues debe formularse por escrito, si es de inhabilidad, antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio, u oralmente dentro de la misma audiencia. El juez la podrá resolver en la audiencia y obviamente si se encuentra aprobada dicha tacha, obviamente se va a abstener de tenerla en cuenta al momento de hacer su valoración probatoria. Bueno, doctores y doctoras, con esto doy por terminada la charla. Les agradezco su participación y les recuerdo, cualquier duda o inquietud que tengan sobre cualquiera de las etapas del ciclo de defensa jurídica, por favor, comuníquenla al correo asesoríalegal@defensajurídica.gov.co.